Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir Migue. Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. Comienza el tercer episodio. Hoy tengo el gusto de tener a otro entrevistado de lujo, el realizador, productor y showrunner, Hernán Gershuni. Quizá conozcan a Hernán por su rol de fundador de la mítica revista argentina Haciendo Cine. Quizá hayan amado su primer largo, El Crítico, o tal vez murieron de risa con Una Noche de Amor, o la serie Casi Feliz, que está en Netflix. Debo admitir que me he enganchado mal con Días de Gallos, la serie de HBO Max en la que Hernán funciona como showrunner. He tenido la fortuna de cruzarme con Hernán durante varios años en festivales de Brasil y no saben el gusto que me da poder dialogar con él en On Demand. Es un caballero realmente especial. Desde ese momento iniciático, con El Crítico, en donde Hernán, como tantos otros realizadores, tuvo que debatirse entre rodar en formato analógico o digital, desde ahí hasta ahora, la industria audiovisual ha cambiado muchísimo. Están a segundos de escuchar a un profesional que tiene toneladas de insights para compartir en plena plataformización de la cultura. ¿Qué implica vender un contenido en una plataforma de on-demand por suscripción? ¿Qué alternativas hay a eso? ¿Existen de verdad diferencias entre ser un realizador, guión, productor y un showrunner? Hernán nos cuenta a qué métricas accede un generador de contenido con las plataformas. Y ahí podemos hacer un asterisco. ¿Tu serie o peli suma suscriptores? ¿Logra mantenerlos en la plataforma? Es más que interesante cuando él habla de la métrica de decay. Prestenle especial atención a eso. ¿Por qué es relevante narrar nuestras historias? ¿Por qué es de importancia la representación? De eso y más dialogamos con Hernán Gershuni. Quería saber qué diferencia ha tenido colaborar, por denominarlo de algún modo, con los grandes estudios y ahora, en este caso, con HBO Max y con Netflix. Y digo colaborar porque estoy pensando que cuando vos hacías los largos, quizás tenías el músculo de distribución, pero todo el peso estaba en tu productora. Pero ahora ha cambiado esa lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencias hay ahí? No, la diferencia más sustancial tiene que ver con dos puntos. Uno tiene que ver con que vos como productora cedes lo que se llama la IP, la propiedad intelectual. Cuando vos trabajás con estas plataformas, la cedes. Existen casos de productoras que por ahí no la ceden, pero que bueno, eso implica tal vez compartir en un 50% la financiación con esa plataforma, que son muchos millones de dólares, y que no solo tiene que ver con tener una espalda financiera, sino tiene que ver con que vos entrás en un negocio en el cual no le conoces el final. Entonces es un negocio de mucho riesgo. Ese es un primer punto. Entonces, la mayor parte de las producciones hoy se hacen donde nosotros como productoras hacemos algo más parecido a un servicio de producción. No es un servicio de producción hecho y derecho porque las plataformas buscan en las productoras también una visión, una impronta autoral, me atrevería incluso a decir, porque Uh-huh. no es que te mandan el proyecto ya cerrado y que vos lo único que haces es contratar a los fierros y a los técnicos, sino que ellos te compran un desarrollo que vos hiciste y quieren que vos aportes esa visión que tuviste sobre el proyecto que les vendiste, digamos. Ese es un gran diferencial. El otro gran diferencial, y como consecuencia de esto, tiene que ver con que vos entonces tu trabajo se convierte en hacer lo que mejor sabes hacer, que es en producir, en dirigir, en guionar, en coordinar equipos de guionistas, en hacer, bueno, en el caso mío con las dos series, un trabajo que hoy se llama showrunner, pero que no es ni más ni menos que lo que hicimos siempre, que es hacer que un proyecto empiece y termine, y que haya una persona que tenga esa visión en la cual, desde que arrancó hasta que terminó, mantiene ese concepto o ese fuego que hizo que el proyecto interesara en un primer momento. Entonces, no estás preocupado como era en nuestra vida anterior porque los técnicos cobren el viernes cuando termina la semana, básicamente. Hoy eso lo tenés asegurado, en todo caso son peleas en el comienzo del proyecto sobre presupuesto, pero una vez que la maquinaria se puso a andar, cada uno hace su trabajo. Después habrá que debatir cada una de esas realidades que te aporta y que te saca,
y yo creo que también depende de tu perfil, depende de cuánto tengas ganas de aprender, de investigar, de adaptarte a una nueva realidad, dependerá de si lo disfrutas más o menos, ¿no? En este tiempo en el cual ya vengo trabajando con plataformas, me he encontrado con gente valiosísima que no se adapta a esto y gente que encontró en esta realidad su mejor terreno. Eh, pero sí, es un cambio muy claro. Vos sos de los pocos afortunados que conozco que ha tenido la chance de rápidamente trabajar con el player principal, que es Netflix, y también con una plataforma que desembarcó hace muy poco en América Latina, que es HBO Max. ¿En qué cambia la experiencia de hacer Casi Feliz en Netflix y ahora estar con Días de Gallos en HBO Max? Mira, te podría decir varias cosas. Lo primero que es interesante entender, que el que no tuvo la oportunidad de trabajar con ellos, por ahí no lo conoce, es que en la vida de las plataformas hay muchos cambios, es muy dinámico. El algoritmo que tenían hace 2 años no es el que tienen hoy, la manera de trabajar que tenían hace un tiempo no es la misma, viven aprendiendo todo el tiempo y con cada experiencia. En el medio hay fusiones. Yo cuando empecé a hacer Día de Gallo con Turner, estaba ocurriendo una fusión gigante con el grupo Warner Media y con HBO, con lo cual yo transité todo el desarrollo de Días de Gallos en el medio de esa fusión, lo cual generó cambios de personas dentro de la empresa, cambios de dinámicas de trabajo, cambios de lógicas para obtener los greenlights de cada una de las etapas del proyecto, con lo cual aprendimos mucho, ellos y nosotros, y van aprendiendo también del estreno de cada una de las series. Eh, Siendo muy puntual, Casi Feliz 1, yo lo trabajé con Netflix, pero en un formato no de original, sino de acquisition, o sea, es como casi una licencia, es como un proyecto que yo desarrollo, obviamente se los vendo, les interesa, ellos lo financian, pero es casi más parecido a como una venta, es como que yo lo Claro. hago y se los vendo. Eso trae algunos pequeños, grandes cambios en relación a un original, que es que básicamente tenés muchísima más libertad, también porque los presupuestos son mucho más chicos. Sí, ellos leen los guiones, sí te van haciendo devoluciones sobre los cortes del proyecto, sí hay una conversación, pero no es lo mismo que hacer un original en donde tienen equipos muy grandes de gente que viene al rodaje, que esto me cuentan. Yo no trabajé en original con Netflix, pero sé que es algo mucho más arduo en el día a día las aprobaciones. Ujú. En el caso de HBO Max fue todo lo contrario, fue trabajar desde el día uno con un equipo de desarrollo de ellos. Nosotros teníamos un script room de autores, colaboradores autorales, investigadores periodísticos, yo mismo que coordinaba todo ese grupo, y un equipo de desarrollo de HBO que está conformado por 4 o 5 personas que te hacen devoluciones súper ricas de cada una de las páginas del guión. Se trabaja baby step, se trabaja todos los días con ellos. Eso pasa a una segunda etapa que es producción. Entra un montón de otra gente nueva que ya habiendo obtenido el greenlight de desarrollo, empieza a trabajar con vos desde el guión 3 al 10, o sea, la etapa 1 es el guión 1 y 2 y la Biblia, no se escriben personajes, bueno, no la quiero hacer muy larga. La etapa 2, que es producción, ya es el resto de los capítulos donde ya se empiezan a armar presupuestos, se empiezan a armar planes de rodajes, ya es una preproducción soft donde se empiezan a trabajar las locaciones, bueno, y un montón de detalles, pero es casi un trabajo cotidiano con ellos. Y después viene el rodaje y la postproducción, en donde el puesto de showrunner, que es el que yo encarné, digamos, es fundamental porque sos la vía de comunicación con la plataforma y con el equipo. Sos la persona que escucha cuáles son las necesidades de la plataforma para transmitírselas a las cabezas de equipo y viceversa. Todas las cosas que van pasando en el set día a día, sos también el encargado de tener que ir contándose a la plataforma con los vaivenes que una serie por lo menos tan ambiciosa como la que hicimos implican, que es que, bueno, por ejemplo, una pandemia, donde teníamos que grabar estadios con 15.000 personas y no podíamos meter 50 personas en un set. Ese tipo de cosas implican un trabajo día a día de conversación entre toda la gente, y para que esos vaivenes
que esos cambios no alteren la filosofía y el espíritu del proyecto, se necesita alguien que tenga todo eso muy claro en la cabeza como para que no termine ocurriendo cualquier cosa, ¿no? Como resultado final. Te veo demasiado entero para la pesadilla que me imagino que tuviste que enfrentar. Te veo muy bien, te escucho muy bien y me alegra. Yo imaginé que cuando eh, tuviera esta oportunidad de entrevistarte y de verte, tras unos años de no cruzarnos, pensé que ibas a estar calvo, totalmente canoso, quebrado, porque ya la experiencia de ser un fusible, ¿no? De estar en ese rol de showrunner, es extrema. Pero además de ser showrunner, rodando una serie tan ambiciosa y mega interesante que estoy disfrutando a pleno, en contexto de pandemia, es demencial. O sea, te veo tan bien que no lo puedo creer, es inverosímil. Bueno, yo creo que hay una trampa que nos ocurre a los que nos dedicamos a esto, que es que nos apasiona. Entonces, es un problema eso, porque cuando vos tenés un puesto, bueno, gerencial en una empresa, que vas, cumplís, haces tu trabajo y te vas, también tenés esa pequeña parte de tu cerebro que dice, che, bueno, ya está, hasta acá llegué. El problema con este trabajo que tanto nos apasiona, cuando te hablaba de que yo cuando logré filmar El Crítico, aplaudía con las patas porque no podía creer que me estaba pasando. Bueno, es que hoy sigo teniendo ese germen dentro mío que es que agradezco cada cosa que me está pasando. Entonces no me dice el trabajo, ¿viste? Entonces te levantás todas las mañanas con una pasión, pero también dejas todo. Que bueno, querer reventar el día que terminé los 101 días de rodajes de Gallos y los 50 días de rodajes de Casi Feliz 2, porque después pegué sin continuidad la segunda temporada de Casi Feliz, me agarró una hernia de disco que recién ahora me estoy recuperando y que aprovecho mandarle un saludo a mi kinesiólogo que me salvó la vida. Pero quiero decir que sí, yo creo que me ves así porque disfruto mucho de lo que hago, la verdad. Lo que está pasando es algo que yo soñaba que me pase como una utopía hace mucho tiempo. Y contame una cosa, ¿cómo es el vínculo que tenés desde el lugar de productor con las métricas de las plataformas, ¿no? En estos años, lo que sé tras haber entrevistado a diferentes directoras y directores de América, de Estados Unidos y de España, es que es un terreno en general oscuro, en donde falta data y donde el feedback depende de lo pesado que se hace en la industria o no, y muchas veces ese feedback son generalidades. ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Mira, es interesante porque tiene que ver con otro cambio que sufrió la industria. Estas plataformas lo que buscan como plan de negocios es conseguir suscriptores, no que tengan, o sea, una cosa trae aparejada a la otra, digo, es consecuencia de la otra. Digo, si una serie mide mucho o tiene muchos visionados, va a generar que más gente suscriba a la plataforma. Pero básicamente lo que buscan son suscriptores. De hecho, es interesante, como en el caso de Argentina, Netflix tuvo un crecimiento exponencial en los primeros años y en un momento se detuvo, porque bueno, pues es una sociedad muy poco bancarizada en términos porcentuales. O sea, hay mucha gente que no puede comprar Netflix. No es que vos compras en el kiosco una tarjeta cash y podés suscribirte a Netflix. Entonces, creció hasta que llegó a un punto en el cual no puede crecer mucho más. Eh, Ellos no comunican las cifras de cada serie, pero sí sabes qué nivel de suscriptores, o qué cantidad de suscriptores tiene cada una de las plataformas en cada uno de los países. Ahora, dicho esto, cuando vos estás produciendo una serie y estrenás una serie, hay diferentes variables que te dan a entender que la serie es un éxito, pasó desapercibida o es totalmente de nicho. Eh, por ejemplo, bueno, con Casi Feliz nos tocó estrenar en un momento muy particular, que fue con el comienzo de la pandemia, estaba todo el mundo encerrado en su casa y fue una explosión. O sea, vos te das cuenta en la calle, cosa que nunca me había pasado y nunca imaginé que me pase, de que yo, que era el director y que hice un cameo de 30 segundos, me reconocían en la calle, cosa extrañísima. Y Seba Weinreich, que es el protagonista, que ha hecho cosas muy populares, ha estado en el prime time de Canal 13, me decía, nunca tuve un pico de popularidad tan grande como un Casi Feliz 1. Esas cosas las sentís. Después hay algunas estadísticas, como por ejemplo que fue la serie
más nombrada, que más engagement tuvo en Twitter en esos meses. O sea, se habló más de Casi Feliz en Argentina que de Stranger Things, de Game of Thrones. Eran cifras realmente impresionantes. Entonces vos decís, no tengo las cifras, pero no dudo de que esto fue pregnante y que hizo que la gente hable. Me pasa que me siguen pidiendo la segunda temporada, cosa que para mí todos los contenidos en la era que vivimos son descartables, te olvidas al día siguiente y estás consumiendo lo que sigue y me siguen llegando mails todos los días, ¿cuándo sale la segunda temporada? ¿Cuándo sale la segunda? Pero bueno, y con Días de Gallos fue muy interesante porque no tengo cifras, o en realidad sí las tengo, no las puedo difundir, pero sí fueron muy impresionantes ciertas cifras que me transmitió la gente de programación de Warner en términos de cantidad de cuentas nuevas a partir de la serie, cantidad de un ranking de decay que le llaman ellos, que es cuánta gente que vio el primer episodio siguió viendo el segundo y siguió viendo el tercero. La serie se convirtió en lo que llaman un subscription driver. Es un contenido que generó que gente se suscriba a la plataforma. Bueno, hay algunas estadísticas que ellos manejan que comparándolas con otras series estrenadas por ellos, Días de Gallos era un caso de éxito. Pero Claro. no sabemos más que esas cosas, digamos. Perfecto, pero eso te permite hacer proyecciones. En la entrevista previa, el episodio previo a tuve la fortuna de entrevistar a Alejandro Rojas de Parrot Analytics y ellos obviamente se dedican a analizar cuán deseado, cuál es la demanda de los proyectos para estimar a partir de una serie de variables si van a funcionar o no. Y fue interesante que me comentaba que si lo pensás, claramente se puede llegar a esto desde el lugar común, en un bar, que la comedia tiene menor chance de tener éxito que los proyectos que son dramáticos, justamente porque están encadenados a variables que son locales. Digamos, con Estados Unidos no nos pasa eso porque estamos educados para disfrutar de la comedia estadounidense, o sea, desde nuestros abuelos hasta nosotros, ¿no? Pero hablaba que una de las variables es justamente la, entre comillas, viajabilidad de los proyectos y que las comedias tienen menor viajabilidad. Vos recién hablabas que te pasaban data de decay, ¿no? Que sería como de descomposición, ¿no? Cuánta gente sigue ahí. Y lo que queda como claro en todo esto es que las métricas han cambiado para los productores y también para quienes adquieren contenido y que la batalla justamente no es por el gran volumen de plays, sino que es por sumar suscriptores y por controlar el churn, por controlar el índice de deserción. O sea, tu contenido como productor tiene que ayudar a que la plataforma controle el índice de deserción, porque en la economía de la atención es como una pelea de salón en un western, es todos contra todos, o sea, no es solo entre plataformas, sino que es plataformas, redes sociales, lo que sea, es todo lo que distraiga a la gente. Y cuando vos me contabas recién de lo importante que es apasionarse por los proyectos, ¿no? Que era parte como de tu fórmula esta, de que sos casi Benjamin Button, para mí estás más joven que antes. Pensaba también en como... Qué bien que me haces, Miguel. Sí, en tus hacks, en que una de tus actrices fetiches, si puedo denominarla de esa manera, es tu hija, de que también sos tan inteligente que buscas de algún modo que la familia participe del proyecto, porque no solo está tu hija, sino que también tu señora esposa es una eminencia de la industria del cine, que ha hecho como un gran trabajo también en Días de Gallos. Entonces, falta solo el pibe, ¿no? Sí, y por supuesto viene el rodaje y hizo cameos en casi todas las cosas que hice siempre. Pero a él le gusta el fútbol, básicamente. Cuando haga una de fútbol lo vamos a tener ahí. Mira, no sé bien, no hay una pregunta, pero es muy interesante todo lo que comentás porque uno como director, como justamente le apasiona esto, está todo el tiempo preguntando, como digo, director, productor, hoy, yo me siento cada vez más como que no encuentro una diferenciación clara en ninguna de esos roles. Yo siento que quiero armar un proyecto, quiero que suceda algo que me entusiasma, básicamente. Si eso implica que tengo que hoy dirigir, mañana ser showrunner, pasado producir o guionar, lo veo todo como parte de un mismo proceso. Pero digo, como uno se apasiona tanto con esto, o por lo menos es lo que me pasa a mí, estás todo el tiempo como muy curioso y muy ávido por entender cómo funciona la industria, no por una cuestión de ganar más o menos plata, sino por entender cuál es tu lugar en el mundo, en la era que te toca vivir, digamos, ¿no? O en la tarea que te toca ejercer. En el sentido, yo que suelo hacer comedia, mi ADN está más dirigido hacia ahí,
la verdad es que estás todo el tiempo reflexionando cómo funciona una buena comedia. Estás teniendo que todo el tiempo negociar con vos mismo en algo que en el mundo de la plataforma es fundamental, que es una gran virtud que algo no aburra, que algo entretenga, que algo avance. Cuando haces películas, eso para mí siempre también fue algo muy importante, pero la experiencia de ver una película en una pantalla en la cual ya estacionaste el auto, ya dejaste a los chicos y ya sabes que le vas a dedicar 3 horas a esa experiencia, es distinta que cuando estás en el sillón con un millón de estímulos que te hacen cambiar rápidamente de ese contenido, pararlo, irte o mirar el celular. Entonces, tu responsabilidad como director y como productor es hacer un producto, una serie, una película, que Mauricio Cartón dice, incluso sobre sus obras, que es un genio, es un tipo, digamos, que nadie podría dudar que pone por encima en sus obras una calidad artística y reflexiva. Él dice, ¿qué quiere el gordo de la segunda fila? Respuesta, irse, básicamente. Entonces, tu trabajo como dramaturgo, como director, es en tenerlo, entretenerlo, tenerlo entre, dice él. Entretenimiento es eso. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo luchando con que no decaiga, otra vez que no ocurra ese decay, y eso es una virtud. En otros tiempos eso podía ser mal leído, porque Claro. parecía que le estabas tirando como, ¿no? Como Circo. pececitos de circo. El gran desafío, y vuelvo al comienzo de la respuesta, es vincular algo que a vos te parezca interesante, me, me permito decir, profundo o con relieve, o que haya capas de lectura, que no esté todo cocinado, que haya una actitud activa en parte del espectador, pero que nunca te aburra. Como que aburrir es una mala palabra. Es un gran desafío poder combinar esas dos cosas. Ni una cosa ni la otra me parece un triunfo. O sea, que vos cito a Cartoon otra vez, porque él habla tan bien de esto, por eso me parece tan Ujú. inspirador. Él dice, el desafío de uno es que cuando termina la obra se vayan los espectadores al bar, al restaurante de la esquina y que la obra sobrevuele la milanesa, dice él, ¿no? O sea, que vos estés Excelente, comiendo la milanesa y tengas la... Bueno, eso es lo que uno busca, excelente, entretener, pero que sobrevuele la milanesa. excelente. Pero qué hondo. Parece superficial, pero es una hondura que es demencial. Es excelente, realmente. Ya que estamos con temas serios como las milanesas y la importancia de las obras ante justamente esa cena, ¿no? De ponerlo en común con otros, em, quería hablar de representación, ¿no? O sea, han habido una serie de estudios en relación a las plataformas en donde muestran, por ejemplo, que Netflix es la plataforma barra estudio en donde hay mayor diversidad delante de cámara y detrás de cámara. Hace poco también hubo un estudio en el que mostraban como lo acotado que es la presencia del capital latino, latinoamericano, hispano, latinex, depende cómo quiera definirse cada uno por allí. Y pensaba que el proyecto Días de Gallos, bueno, también casi feliz, pero en Días de Gallos hay claramente un esfuerzo representativo que capaz que es consecuencia de la historia, y no es parte de un plan estratégico, porque vos tenés un relato que es nuestro, que a pesar de que es en Argentina, que podría ser de cualquier parte de América Latina y bueno, y más allá de América Latina, porque estamos hablando de cómo jóvenes de diferentes realidades se vinculan con una forma artística que es global, que es el rap y la cultura del hip hop. Es una serie en donde algunos de los jóvenes utilizan lenguaje inclusivo, en donde tenés un personaje que es gay, en donde tenés familias que son de un contexto trabajador, en donde como cuesta llegar a fin de mes, familias en donde hay opulencia, ¿no? Comodidad económica. ¿Qué pensás sobre la representación a la hora de hacer tus proyectos? Sé que esta es una pregunta que te puede llevar como a lugares como a responder desde lo político diplomático, pero quisiera ir como más allá de eso porque justamente con este proyecto se da algo, creo que particularmente especial. Sí, no, está buena la pregunta, porque fue una gran pregunta que nos hacíamos nosotros cuando empezamos a hacer Días de Gallos. Nosotros somos cuarentones y teníamos que empezar a hablar de un tema que no conocemos, básicamente. Una de las cosas
que genera esta pasión que yo te decía es tener la curiosidad por investigar y conocer mundos que no te son propios. Yo, por supuesto que vengo filmando sobre gente intelectual de clase media, judía muchas veces, digo, y hablo de mi entorno porque lo conozco, lo cual es una buena estrategia, pero quien no quiera investigar y conocer sobre eso que no conoce, me parece también se pierde de algo maravilloso que te da este oficio, que es que podés vivir mundos que no son los tuyos. En ese sentido, cuando se nos planteó hacer una serie sobre freestyle, un fenómeno que nos capturó inmediatamente, porque el freestyle, cuando empezamos a ver esas batallas, eh, notamos que tenían poesía, tenían música, tenían conflicto, todo lo que uno como director y productor y guionista busca a la hora de contar historias. O sea, cinematográficamente era riquísimo, pero además notábamos que era un medio de expresión de esta generación, una generación que hace de los contenidos de generación propia algo muy importante, una generación muy particular en términos eh, del reclamo de derechos, en términos de eh, las quejas que tienen hacia nuestra generación del mundo que le estamos dejando, en términos de diversidad, muchas cosas que uno puede tocar de oído o tratar de entender realmente cómo ellos la viven. En ese sentido, nosotros tomamos dos estrategias. Dos. Ujú. Una es la que yo tomo en realidad para cuando hago cualquier serie o escribo cualquier cosa, que es, la primera es intentar ser particular, no intentar ser genérico. Yo no pretendo con el personaje de Andy ilustrar cómo es cualquier chico o chique de género fluido. De ninguna manera. Yo estoy ilustrando, estoy contando, estoy narrando a un personaje específico, con una realidad específica, con unos padres, con una hermana, con unas preocupaciones, en donde además esa característica de ser de género fluido no es ni por asomo la única ni la más importante de todas las problemáticas que puede tener un joven en las épocas que vivimos. La segunda estrategia es ser muy riguroso con los temas. Por ejemplo, hemos tenido muchas y larguísimas charlas con la Asociación de Familias Diversas, donde nos contaron cómo es en mucha de la gente que participa en su asociación esta experiencia de ser de género fluido o de género binario, que no es lo mismo. Bueno, Ujú. aprendimos las diferencias entre una cosa y la otra. Eh, la diferencia entre la genitalidad, lo sexual. Bueno, hemos investigado mucho, entendimos un poco, y después cuestiones más de índole de arte dramático. ¿Cómo es el lenguaje de estos chicos? ¿Cómo es la dinámica de las batallas? ¿Cómo se prepara una batalla? ¿Cómo es un juez? ¿Cómo es las diferentes técnicas y tácticas a la hora de entrar en una batalla freestyle? Bueno, todo un trabajo que hemos hecho junto con nuestro equipo de autores, con Joaquín Bonet, autor, con Sofía Wilhelmi, colaborador autoral, Juan Ortelli, un periodista, ex director de Rolling Stone, especialista en el género y que es jurado de muchas batallas en Latinoamérica y que nos ha asesorado un montón. Y finalmente los mismos freestylers, los mismos raperos que participaron en la serie, que nos ayudaron a darle una verosimilitud a todo ese mundo que nosotros, como te digo, cuarentones intentábamos recrear. Y para terminar, con el gran desafío de hacer algo que era una gran paradoja, que era cómo recrear una improvisación. En el cine es todo mentira. Entonces, para que algo suene improvisado había que repetirlo un montón de veces. Para filmarlo teníamos que repetir una improvisación muchas veces y para darle verosimilitud a eso necesitábamos mucho trabajo. Así que nada, nos lo tomamos, como te decía, con mucha pasión y mucho rigor. Llevándolo como un terreno quizás maquiavélico o pragmático, para que no haya como una connotación moral. ¿Qué oportunidades de negocio te parece que hay en representarnos? ¿No? En que historias de latinoamericanas y latinoamericanos estén en nuestros celulares, en nuestras teles, porque estoy pensando ya como en pantallas de menor dimensión. Bueno, yo creo que quedó demostrado, algo que nos ha enseñado la nueva era, que nosotros veníamos seteados para otra realidad. Nosotros venimos de una época en la cual Tinelli hacía 35 puntos de rating, 40 puntos de rating, lo miraba toda la gente a las 9 de la noche y ahí estaba el público, ¿no? O el rating.
lo que empezó a pasar por los procesos de los cambios en el consumo, las plataformas, etcétera, todo lo que ya sabemos, es que existen la microsegmentación. Entonces, y hay nichos muy específicos que son consumidos por millones y millones y millones de personas. Entonces, ahí hay algo que tenemos que aprender, que es que muchos de los chicos que participaron en Días de Gallos, yo un mes antes de empezar Días de Gallos no sabía quiénes eran y son escuchados por 50 millones de personas. Entonces, hay algo ahí para aprender y hay algo también que funciona en términos de, no sé si negocio, pero sí de tratar de captar una audiencia ávida por consumir contenidos que les interesan, digamos. Y tu rol como productor es estar todo el tiempo atento a esas cosas. Alguien me daba una metáfora que a mí me gusta, que es que uno como productor es como el tenista que para recibir la pelota tiene que empezar el movimiento de la raqueta un poco antes de que llegue la pelota. Porque si vos lo empezás cuando llegó la pelota, le pegás mal. Bueno, nosotros como productores estamos 1 año y medio, 2 años antes, generando un producto, un desarrollo de un proyecto que va a ver la luz dentro de 1 año y medio, 2 años. Entonces, tenés que ver cuáles van a ser las tendencias en ese momento. Así que no es maquiavélico, es parte de nuestro trabajo, digamos, hacer cosas que le interesen ser vistas a alguien, que haya gente que le interese verlas. Ahora, el justamente asumir que los negocios no son maquiavélicos, me parece que es importante porque muchas veces el mercado legitima lo que podemos hacer. ¿Sabes que es muy interesante? Porque cuando, viste, te decía yo que las plataformas van cambiando sus políticas de programación y sus algoritmos. Cuando yo empecé a meterme en el mundo de las plataformas, después de cada reunión, lo que te decían es, bueno, lo que estamos buscando son productos globales, que viajen. Entonces, había muchos contenidos que se hacían en ese comienzo que eran, bueno, pone un español, pone un peruano, pone un mexicano y pone un oriental. Y de esa manera vamos a poder viajar por todo el planeta. Se dieron cuenta que eso no funcionaba, que terminaban generando proyectos sin identidad, que no identificaban finalmente a nadie, que estaban lavados, y lo que empezó a mostrar el mismo mercado, la misma experiencia, es que nosotros nos apasionamos con una serie sueca, nos apasionamos con una serie coreana, nos apasionamos con... Y que al mismo tiempo me canso de ver que a mí me llegan mensajes de gente de todas partes del mundo que dicen, qué lindo, Casi Feliz, cómo me gustaría ir a Buenos Aires. Y yo no hice más que hablar de lo que le pasa a mis amigos, básicamente. Entonces, ahí hay un aprendizaje también de las plataformas, de cómo, si funciona bien primero tratan de que funcione bien en tu territorio. Buscan suscriptores en tu territorio y si viaja mejor. Y si viaja mejor. Pero además cada tanto hay una que viaja un montón y es doble ganancia. Así que ellos van aprendiendo todo el tiempo también, a medida que van estrenando. Y nosotros lo agradecemos, porque la verdad que uno no rinde mejor que cuando habla de lo que entiende, conoce y no toca de oído. Porque también cuando intentamos hacer Hollywood, aunque te salga muy bien, siempre vas a partir 2-0 abajo, porque ellos la van a hacer siempre mejor. Así que el Pinta tu aldea, Ilustradas del mundo en el sentido, es un poco lo que está pasando ahora. Por supuesto, con la habilidad de no ser hermético y de no hacer cosas que vayas a dejar afuera un montón de gente, pero sí siendo muy riguroso y honesto con lo que estás narrando. ¿Qué diferencias hay entre HC Films y Zeppelin Studios? ¿Qué proyectos hace cada una de las productoras? ¿Por qué hay 2 productoras? ¿Por qué te partiste ahí? No, HC Films es la productora que tengo con mi amigo, socio y casi matrimonio Pablo Udeño, con la cual ya hace 30 años que somos socios, con quien editamos la revista Haciendo Cine durante un montón de años. Y bueno, nada, uno va creciendo, va cambiando también la industria, va teniendo otras motivaciones. Y hace 2 años fundé una nueva productora con Luca Hinkis, también un amigo mío de hace 25 años, que venía de otras industrias, más de la industria de la comunicación. Él tenía muchas revistas, tenía agencias de comunicación, etcétera.
y siempre teníamos ganas de hacer cosas juntos y fundamos Zeppelin Studios enfocadas directamente a generar y a desarrollar proyectos para grandes plataformas. Y bueno, y tuvimos un crecimiento tal vez producto del momento en el que empezamos, que fue con el comienzo de la pandemia, donde empezamos a desarrollar un montón de proyectos. Bueno, hoy en este momento tenemos casi 10 proyectos. Estamos ahora estrenando 2 documentales deportivos los próximos meses. Uno sobre Bilardo, el otro sobre otro deportista que todavía no puedo decir. Está, igual con lo de Bilardo me dejaste loco, ¿eh? Quiero ver eso Está ya. buenísima, está buenísima. Ya. Ya está lista y estamos por lanzarla. ¿En dónde? Una serie episódica de 4 capítulos en HBO Max. Excelente. Eh, Otro documental también que no puedo decir todavía quién, porque no se lanzó, pero muy, muy, muy importante. Eh, Estamos en desarrollo de la serie Nair Galarza, que es el caso de la joven que fue sentenciada a cadena perpetua en Argentina, la mujer más joven sentenciada a cadena perpetua de la historia. Eh, eh, Estamos con el proyecto Pepita la Pistolera, que también fue una mítica líder de Lampa en los años 80 y 90 aquí en Mar del Plata. Eh, bueno, estamos con 2 animaciones, una serie de animación llamada Historia entre tumbas, que se está también estrenando ahora para Halloween. Bueno, estamos con muchísimos proyectos. Y ¿También para en, HBO y en Max? H, todo para HBO Max. Sí, Historias de tumbas también con Paca Paca. Y con HC Films estamos terminando la segunda temporada de Casi Feliz. Estamos ahí ya en los últimos procesos de postproducción. Así que bueno, con mucho trabajo. Me alegro que sea así. El trabajo es salud, un lugar común que abrazo a morir. ¿Cuál es el mejor consejo para darle a las personas que quieren concretar proyectos y quieren que esos proyectos sean distribuidos por plataformas? Mirá, es un lugar común decir no me gusta dar consejos, así que no me gusta darlos, pero también es cierto que hay un montón de cosas que la experiencia de haberte equivocado tantas veces te da, que por ahí está bueno transmitirlo o que a alguien le pueda llegar a ayudar. O sea, lo primero que yo te diría es que es muy importante ser muy permeable a la frustración. O sea, este es un trabajo que tenés que estar muy dispuesto a que lo que escribís no guste y tener que volver a sentarte a corregirlo y a corregirlo. Escribir es reescribir. Entonces, lo primero que yo le digo a mis alumnos y le digo a mis hijos y me digo a mí mismo todos los días es frustrate y mete en la frustración dentro de este trabajo. No es que como te frustras ya cambias de canal. Hay que convivir con esto como parte de esta actividad. Al final del camino, si sos, viste, Woody Allen decía, el 90% del éxito consiste en estar ahí. O sea, si vos insistís y estás, vas a terminar, eh, no sé si triunfando, pero por lo menos concretando eso que te propusiste. ¿Por qué? Porque el que también tiene que darte la luz verde para que eso ocurra, va a terminar eligiendo dentro de lo que existe, dentro de lo que está. Y si vos dejaste de estar, ya sos una opción menos. Entonces, eso es lo primero que tendría para decir. Lo segundo, como te decía en otra respuesta anterior, es estar muy curioso, muy ávido de cuáles son las tendencias, de qué es lo que está pasando. No para copiar necesariamente, sino para entender. Vos cuando te juntás con los decidores, lo que vos no podés es no estar al día. Eso está prohibido. Ellos tienen que sentir que están hablando con alguien que entiende lo que está pasando. Pues si no, nada, es como que te pongas a hablar de fútbol y que alguien no sepa cómo salió, cómo fue el último mundial. Entonces decís, bueno, no sé. Entonces, ese sería lo segundo, estate muy atento. Y lo tercero, esta es una actividad de relaciones, es una actividad en la cual uno le da la oportunidad a gente en la cual deposita una confianza. Y además, como son procesos tan largos, nosotros no trabajamos para un resultado solamente. Es el día a día. Vos convivís durante 2 años con gente para un proyecto que se estrena un día. Entonces es muy importante que esa gente sea buena gente, apasionada,
gente con ganas de trabajar, gente con ganas de pasarla bien en esa tarea. Eso también es muy importante. Es una actividad de relaciones. Entonces, la relación es muy importante. Yo cada vez más, y como decís vos, estoy entrando en años, lo primero, lo segundo y lo tercero que hablo cuando armo equipos es, che, estás con ganas de que haya buen clima, tenés ganas de pasarla bien, te apasiona el proyecto. Es lo que más me importa, mucho más que si es el mejor director de fotografía, si es el mejor director de arte. Mucho antes está todo lo demás. Porque como te digo, todos los días te levantas a la mañana y vas a estar con ellos. O sea que prefiero eso a que nada, que sea una eminencia, que con mala cara. Hernán Garciuni, muchísimas gracias por este tiempo, por las respuestas. He tomado nota y espero que los escuchas también hayan tomado nota. Y me parece que en particular esto del abrazar la frustración es lo que diferencia a los adultos funcionales de quienes no son funcionales. La frustración es parte del juego. Hay que abrazar eso y darle para adelante. Gracias. Gracias a vos, de verdad, es siempre un placer hablar con vos. Nos quedó un mensaje del 2018 sin resolver, qué es lo que te quería decir, pero ya lo resolveremos. Gracias, Miguel. Lamentablemente jamás accederemos al misterio que propone Hernán. Recuerden que si les interesa profundizar sobre plataformas y métricas, pueden escuchar el episodio previo de On Demand, en donde junto a Gabriel Farías entrevistamos a Alejandro Rojas de Parrot Analytics. Si disfrutaste o te resultó útil este podcast, suscríbete y compartilo. Si nos escuchás desde Apple Podcast, saturanos de estrellas, así más gente puede descubrirnos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y si lo desean, me pueden ubicar por Twitter en @MiguelDobrich. On Demand es una producción de Dopcast para Todo TV News. Nos volveremos a encontrar en 15 días. Hasta el próximo episodio. On Demand.